Un gusto, Natalia y Martín, saludarlos de aquí desde Beijing. Así es, sí, finalizó el Congreso el sábado tras una semana de reuniones y el domingo, como ustedes decían, Xi Jinping hizo una conferencia donde presentó a los 7 integrantes, bueno, incluido él, del Comité Permanente del Buró Político, que es el máximo organismo de dirección del Partido Comunista. Serán las personas que tendrán a su cargo el liderazgo del partido durante los próximos 5 años. Como ustedes decían, el Partido Comunista en su congreso definió que Xi Jinping sea el secretario general por tercer periodo consecutivo. Una señal clarísima de lo que ocurrirá en marzo cuando se defina quién será el presidente de China y que, bueno, todo indica que el secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, será también reelecto para este cargo. Algunos datitos de lo que sucedió, por ejemplo, en cuanto al discurso de Xi. Xi destacó el camino que él pretende y que el partido pretende hacia que China sea un país socialista moderno. Y dio una señal, lo que se considera una señal importante a nivel de las relaciones internacionales y del comercio. Dijo que China no puede desarrollarse sin el mundo y el mundo también necesita a China. ¿Por qué se consideró esto en algunos ámbitos un mensaje positivo? Porque hay que recordar que el gobierno de China en los próximos años tiene previsto que la economía interna del país sea fundamental, sea un tema muy importante, muy destacado. Esto es en lo que ellos sostienen que es la búsqueda de un desarrollo más armónico y equitativo. Entonces esto fue visto como una buena señal que, si bien la prioridad está en la política interna, no se descuidará la relación de China con el resto de los países del mundo. Una frase de las tantas que dijo Xi: después de más de 40 años de esfuerzos incansables hacia la reforma y la apertura, hemos creado 2 milagros, dijo: un rápido desarrollo económico y una estabilidad social a largo plazo. Esto en buena medida reafirmó el discurso que hizo el sábado al cierre del Congreso sobre lo que decíamos, la construcción de un país socialista moderno y también la defensa de lo que denominan el socialismo con peculiaridades chinas. Respecto al Comité Permanente, esto que digo que es el organismo principal de dirección del partido, es notorio que Xi optó por gente muy cercana a él y con gran exposición pública, porque estamos hablando que entre los integrantes están dirigentes de Shanghái, de Beijing y de Cantón, que por su cargo y por su responsabilidad tienen muchísima visibilidad en China. Esto fue en desmedro del sector más de los tecnócratas del gobierno chino. Posiblemente la mayor muestra de esto sea que no quedó en el grupo Hu Chunhua, que era uno de los nombres que más sonaba y que es una persona no tanto de la línea de Xi, sino más cercana a la del expresidente Hu Jintao. Lo que le decía, de lo que más llama la atención de los nuevos integrantes del Comité Permanente del Politburó está, por un lado, Li Xian. Li Xian, quien es el secretario político del partido en Shanghái, que fue quien tuvo que lidiar con las cuarentenas masivas en esa ciudad, fruto de la política de COVID-0 de China. Fue una sorpresa, no tanto su elección, sino que sea el próximo primer ministro del gobierno chino. Quien tampoco estaba en los principales nombres que sonaban es el secretario del Partido Comunista en Beijing, quien también asume un cargo en el comité en el Comité Permanente del Partido Comunista Chino. Y un nombre que quería mencionarles, que no suena tanto en general a nivel de política internacional, es el de Ding Zhejiang. ¿Quién es Ding Zhejiang? Es una persona muy, muy cercana al presidente Xi Jinping, lo acompaña en todos sus viajes y además es considerado uno de los ideólogos del pensamiento del presidente Xi. Por eso su inclusión en el Comité Permanente es un tema importante y da esa señal de que el presidente se ha rodeado de gente de su confianza y que responde a él. Un asunto no menor, creo, es que ni en el Comité Permanente ni en el Politburó hay mujeres, no hay ninguna mujer. Una muestra clara de que China no es la excepción respecto a las carencias de paridad y que tiene un largo camino por recorrer en ese sentido. Para Uruguay, China es muy importante en términos comerciales. Para China,
la región en la que está Uruguay es importante, pero claro, la escala de Uruguay como país lo pone claramente en otro lugar. ¿Qué debe esperar Uruguay de estos cambios? Ya has venido hablando de esto, pero ahora que ya empiezan a surgir nombres. Sí, Martín, mira, primero que me gustaría recordar, en el sentido de que vos planteás, un dato que dio Xi Jinping el sábado y que es como muy fuerte. Él dijo que más de 140 países y regiones del mundo tienen a China como su principal socio comercial, y Uruguay no es la excepción respecto a esto. Por lo que pude percibir y hablé bastante con unas cuantas fuentes diplomáticas, no esperan grandes cambios a nivel de la diplomacia china. Inclusive hay algunos indicios de que los pocos cambios que haya, más bien a nivel de nombres, pueden beneficiar a Uruguay. En ese sentido, lo que me comentaron un par de fuentes diplomáticas es que suena muy fuerte que el próximo canciller chino sea el actual embajador de ese país en Estados Unidos. Y esta persona lideró años atrás el último diálogo que hubo China-Mercosur, que se desarrolló en Montevideo. O sea, tiene un gran conocimiento del Mercosur y en particular de Uruguay. Así que bueno, habrá que esperar que ocurra esto, cómo decanta esta nueva integración del Comité Permanente del Politburó con además este tercer periodo de Xi Jinping como secretario general del partido. Eduardo, antes de despedirte, contanos cómo fue este episodio político, ¿no?, que llamó tanto la atención, el expresidente allí en el Congreso, que lo retiraron. ¿Cómo fue? Sí, fue algo muy, muy extraño, Natalia. Llamó mucho la atención de los periodistas presentes y después en general, sobre todo de medios occidentales. Estamos hablando de la ceremonia de cierre del Congreso. Aquí está todo generalmente muy preparado, no hay mucho margen de improvisación en este tipo de actividades. Y sin embargo, bueno, Hu Jintao es un expresidente de China, tiene 79 años y fue retirado por funcionarios de la mesa donde estaba sentado al lado del propio Xi Jinping, sin parecer, por las imágenes que se ven, que ustedes están viendo, no estar muy de acuerdo con la decisión e inclusive intentar resistirse. En medios occidentales esto fue visto como una especie de desplante en público a Hu Jintao y a los dirigentes que lo respaldan. Es una línea dentro del propio Partido Comunista. Y también una señal de fuerza, ¿no?, del mandatario de Xi Jinping, como digamos marcando el final de una época. En tanto, a nivel de medios chinos, las notas que han salido hablan de un malestar, de que estuvo indispuesto Hu Jintao y por eso fue retirado de la mesa. Va a ser difícil quedarnos con una última versión, es muy cerrado el entorno del Partido Comunista Chino para saber qué pasó. Hubo algunas palabras que le dice Hu Jintao a Xi Jinping cuando lo sacan de la mesa. Bueno, ahí capaz que hay parte para saber desentrañar qué es lo que realmente ocurrió en este hecho tan peculiar, que además fue minutitos después que permitieron el ingreso de los periodistas chinos y extranjeros a presenciar la parte final de este 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Y esto lo agrego simplemente como una impresión por fuera de las preguntas. Ante un silencio, ¿no?, y una, digamos, quietud de ese auditorio tan amplio, donde había una cantidad de gente que ocupa cargos en ese comité central, que llama la atención, por lo menos visto desde nuestra cultura política, ¿no? Claro, sí. Sí. Notoriamente además son culturas políticas totalmente diferentes, ¿no? Tuve la experiencia esta semana de seguir todo el Congreso y son culturas totalmente diferentes. Los liderazgos, el carisma de los dirigentes es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros en cuanto a política. Son culturas muy diferentes y es difícil saber qué hay detrás de algunos gestos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muy buen aporte desde allí y bueno, a seguir disfrutando, lejos de acá. Un gusto saludarlos a ustedes y a todos los compañeros y compañeras.